En medio de la fuerte tensión política y social que vive Colombia tras el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, el nombre del presidente Gustavo Petro se vio envuelto en una nueva controversia que rápidamente escaló tanto en la esfera pública como en los círculos políticos y de opinión del país. Todo comenzó a raíz de un video que circuló ampliamente en medios de comunicación y redes sociales, en el que el jefe de Estado, durante una intervención pública, habría señalado al Ejército de Liberación Nacional como presunto responsable del crimen. Aunque Petro lo negó tajantemente, las imágenes mostradas parecen dejar en entredicho su declaración, lo que desató un debate encendido sobre las verdaderas palabras y posturas del mandatario frente a este doloroso episodio que ha sacudido al país. La polémica tuvo un detonante claro el lunes festivo 18 de agosto de 2025, cuando el propio Petro salió a responderle al máximo cabecilla del ELN, Eliezer Erlinto Chamorro Acosta, conocido en el escenario subversivo como alias Antonio García, quien reaccionó con firmeza a las acusaciones en su contra. García rechazó las insinuaciones de que su organización hubiera tenido algún tipo de participación en la planeación o ejecución del atentado que terminó con la vida del joven dirigente político Miguel Uribe. Este hecho generó de inmediato un fuego cruzado de declaraciones que no tardaron en llegar a la opinión pública, encendiendo aún más el debate. Petro, a través de un mensaje difundido en sus redes sociales, afirmó con claridad que jamás había señalado directamente al ELN de estar detrás del asesinato. Según él, sus discursos habían sido tergiversados o malinterpretados por algunos sectores de la prensa y la oposición política. En sus propias palabras, aseguró, nunca he dicho que el ELN esté detrás del asesinato del senador Uribe Turbay. El ELN debería leer más que la prensa, directamente mis discursos. No hablo por hablar. Sin embargo, lo cierto es que, en una de sus intervenciones más recordadas en los días posteriores al crimen, precisamente en la Escuela General Santander de Bogotá, el mandatario sí dejó entrever que esa guerrilla podría estar relacionada con el hecho. En ese discurso, el presidente utilizó expresiones que muchos interpretaron como una acusación directa contra el ELN, lo que abrió la puerta a un sinnúmero de críticas. La difusión de dicho fragmento en un video generó una ola de cuestionamientos y críticas hacia el presidente, especialmente porque el país sigue conmocionado por el asesinato de Uribe, y cualquier señalamiento, viniendo de la máxima autoridad del Estado, tiene un peso determinante en la narrativa pública y en el rumbo de las investigaciones. Para tratar de explicar su postura, Petro señaló que, de acuerdo con los indicios que maneja su gobierno y los organismos de seguridad, la pista más fuerte no apuntaría hacia el ELN, sino hacia la Segunda Marquetalia, la facción disidente de las FARC liderada por Iván Márquez y otros excomandantes que regresaron a las armas tras el acuerdo de paz. Según el presidente, existen pruebas y datos que muestran que la Segunda Marquetalia, con presencia tanto en Venezuela como en Colombia, podría haber recibido un pago para ejecutar el magnicidio contra el senador Miguel Uribe. Al ampliar su declaración, Petro explicó lo que, según él, es la dinámica de estas organizaciones en los territorios fronterizos y en diferentes regiones de Colombia. Señaló que tanto el ELN como la Segunda Marquetalia mantienen un fuerte control sobre economías ilícitas, especialmente relacionadas con el narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión. Además, aseguró que, tras una supuesta trampa que el ELN le habría tendido a la Segunda Marquetalia en suelo venezolano, las dos organizaciones se encuentran en una guerra abierta por el dominio de esas economías criminales. Esta confrontación, dijo, se desarrolla de manera simultánea en Colombia y en Venezuela, lo que hace aún más complejo el panorama de seguridad regional. A pesar de sus aclaraciones, el revuelo fue inevitable. Muchos analistas recordaron que Petro, en el pasado, ha sido cuidadoso en sus referencias hacia el ELN, especialmente porque su gobierno sostiene una mesa de diálogos de paz con esa guerrilla. Por esa razón, resultaba extraño que, en un momento tan delicado, el mandatario hubiera dejado entrever algún señalamiento directo, lo que inevitablemente ponía en riesgo el proceso de negociación. El video que circuló parecía contradecirlo, y sus palabras de defensa no terminaron de convencer a una parte importante de la opinión pública. El asesinato de Miguel Uribe Turbay había generado un fuerte impacto en la política colombiana. Como senador y precandidato presidencial, Uribe representaba a una nueva generación de líderes de centroderecha, y su carrera política se perfilaba con fuerza en medio de las disputas internas de su sector. Su muerte violenta no solo truncó una aspiración legítima, sino que también dejó un vacío en su colectividad y abrió un capítulo de incertidumbre sobre la seguridad de los líderes políticos en Colombia, especialmente en épocas electorales. Las reacciones tras el magnicidio fueron múltiples. Desde distintos sectores se pidió justicia, se exigió una investigación exhaustiva y se reclamó garantías de seguridad para quienes ejercen la política en territorios donde la presencia de grupos armados ilegales continúa siendo una amenaza latente. En ese marco, las declaraciones del presidente Petro,
más allá de su intención, adquirieron un peso político inmenso, y el hecho de que alias Antonio García respondiera directamente no hizo más que agravar la tensión. El jefe guerrillero del ELN, en su pronunciamiento, fue enfático en desmarcar a su organización de los hechos y acusó al gobierno de utilizar al grupo como chivo expiatorio para distraer la atención sobre las verdaderas responsabilidades. Incluso insinuó que detrás del asesinato de Uribe podrían existir sectores interesados en generar caos político y en desestabilizar el escenario electoral que se avecina. Sus palabras, difundidas en portales de noticias alternativos y en comunicados de la organización, encontraron eco en ciertos sectores de opinión que tienden a desconfiar de las versiones oficiales. La controversia también puso de relieve la fragilidad del proceso de paz con el ELN. Si bien los diálogos han tenido altibajos, los señalamientos cruzados entre el presidente y los cabecillas de esa guerrilla dificultan el ambiente de confianza necesario para avanzar en acuerdos. Para algunos expertos en resolución de conflictos, lo ocurrido con el asesinato de Miguel Uribe y las declaraciones posteriores podría convertirse en un punto de quiebre en las negociaciones, ya que, por un lado, el gobierno necesita mostrar resultados y firmeza frente a los actos de violencia, pero, por otro, no puede arriesgar la continuidad de las conversaciones de paz. En el plano político interno, la oposición aprovechó el episodio para cuestionar la coherencia del presidente y su capacidad de manejar con responsabilidad los temas de seguridad nacional. Varios líderes opositores señalaron que un jefe de Estado no puede contradecirse en asuntos tan delicados, ni mucho menos desviar la atención sobre los verdaderos responsables. Según ellos, el hecho de que un video evidencie una aparente contradicción en sus declaraciones refleja una falta de claridad que solo contribuye a aumentar la desconfianza ciudadana. En medio de esta tormenta, las investigaciones oficiales sobre el magnicidio de Miguel Uribe continúan, aunque todavía no han arrojado resultados definitivos. Las autoridades han guardado ciertas reservas sobre los hallazgos, pero el debate público sigue marcado por las versiones encontradas y por la presión mediática. Para la familia de Uribe y para sus seguidores políticos, el principal reclamo es que no haya impunidad y que se esclarezca quién ordenó y ejecutó el crimen. El escenario se vuelve aún más complejo cuando se observa la dimensión internacional del asunto. La mención a la Segunda Marquetalia y su presencia en Venezuela involucra directamente a ese país en la discusión. Las tensiones entre Colombia y el gobierno de Caracas han sido recurrentes, y cualquier señalamiento sobre operaciones de grupos armados ilegales en territorio venezolano despierta la atención de la comunidad internacional. Petro, al insistir en que la pista más fuerte lleva hacia esa disidencia de las FARC con asiento en ambos países, abre la puerta a que el caso trascienda las fronteras colombianas. Al final, lo que queda claro es que la figura del presidente Gustavo Petro, lejos de salir fortalecida de esta controversia, quedó expuesta a nuevos cuestionamientos. Sus declaraciones, tanto las que negó como las que quedaron registradas en video, generan dudas sobre la consistencia de su discurso y sobre la manera como maneja la comunicación en momentos de crisis. En política, cada palabra cuenta, y más cuando se trata de un magnicidio que ha conmocionado a toda una nación. La polémica está lejos de apagarse. Mientras tanto, el país se encuentra a la expectativa de nuevas revelaciones sobre la investigación y de los pasos que dé el gobierno frente a este delicado asunto. En el horizonte, se cierne la pregunta de si la tensión con el ELN podrá superarse o si, por el contrario, este episodio marcará un punto de inflexión que complique aún más el panorama de paz y seguridad en Colombia. Lo cierto es que el asesinato de Miguel Uribe Turbay no solo dejó una herida abierta en la política nacional, sino que también se ha convertido en un factor de división y confrontación en el discurso oficial. Las palabras de Gustavo Petro, interpretadas de diversas formas, seguirán siendo objeto de análisis y debate en los próximos días, a medida que el país intenta asimilar las consecuencias de este magnicidio y buscar salidas que garanticen justicia, verdad y no repetición. Este caso se convierte, además, en un espejo de la compleja realidad colombiana, donde la violencia política, la presencia de grupos armados ilegales y la fragilidad institucional siguen siendo retos enormes que ponen a prueba la democracia. El futuro inmediato estará marcado por la capacidad del gobierno de manejar esta crisis, de responder con claridad a las acusaciones y de ofrecer resultados concretos que devuelvan la confianza de la ciudadanía. Si te interesa seguir conociendo más detalles sobre este y otros temas de la política nacional e internacional, te invito a que te suscribas a este canal y dejes tu comentario para compartir tu opinión. Invitamos a suscribirte a nuestro canal y dejar tu comentario. Tu opinión es fundamental para nosotros y nos ayuda a seguir produciendo contenido suscríbete para no perderte las últimas noticias y análisis sobre este conflicto en evolución. Comparte tu opinión en los comentarios y mantente informado con nosotros en Zona de Tensión.